Buen día, amada iglesia. Hoy en este día queremos ver qué estrategia utilizó el rey Ezequías cuando se vio amenazado, ¿verdad?, por el rey Sennacherib, el rey asirio. El rey Sennacherib era un azote de toda esa región y quería realmente conquistar el territorio de Judá a costa, ¿verdad?, de pueblos y naciones, ¿verdad?, que estaban ahí cerca. Su antecesor, Salmanasar, ya para ese entonces ya había tomado cautivas las 10 tribus de Israel. Y entonces pensó que Sennacherib considera que podía hacer lo mismo con Judá. Y lo quiso hacer porque en este tiempo del rey Ezequías destruyó toda la idolatría. Entonces, vamos a ver qué estrategia utiliza, ¿verdad? Ezequías, el rey Ezequías, ¿verdad? Para con su pueblo, ¿verdad?, e impedir que sean realmente invadidos o conquistados por el asirio, ¿verdad?, Sennacherib. Una de las cosas importantes ante una circunstancia de esta naturaleza, ¿verdad?, pues aquí él estimula al pueblo, ¿verdad?, a que tiene que depender de Dios. Y para depender de Dios se requiere fe. Si no hay fe, no vas a buscar a Dios. Ahora, aquí es muy importante porque en unas circunstancias de este tipo, muchas veces en esas circunstancias la fe merma. Y entonces nos dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nosotros los creyentes tenemos, la fe va a ser por la palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Eso es lo que va a realmente fortalecer e incrementar nuestra fe. Y entonces eso nos va a llevar a que podamos depender del Señor, del Dios Todopoderoso. Entonces, si no leemos la palabra, si no buscamos del Señor, pues nuestra fe, ¿verdad?, se va diluyendo, se va mermando con circunstancias, ¿verdad?, de nuestro diario vivir, con circunstancias cotidianas, ¿sí? Entonces, cuando viene algo sorpresivo, algo fuerte, pues la fe, una de dos, ya no tienes fe o tu fe en esa circunstancia merma, ¿sí? Viene la duda. Entonces, es muy importante que nosotros estemos buscando del Señor y de la palabra, ¿verdad?, para que nuestra fe sea incrementada. Entonces, vamos a leer aquí Isaías 51, del 12 al 13. Nos dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y el hijo del hombre, que es como heno? Entonces, generalmente, ¿verdad?, a Dios no le gusta que tú le temas a los hombres, y no porque te sientas más que ellos, sino que nosotros debemos tener temor reverente de Dios, buscarlo a Él, porque Él es el Todopoderoso y porque si a Él lo buscamos, a Él clamamos, a Él le pedimos, Él escucha y Él trae la respuesta, ¿sí? Pero muchas veces cuando el ser humano teme al hombre, va a hacer lo que el hombre dice y no, va a ser la voluntad de otro hombre y no la voluntad de Dios. Y Dios lo que quiere, ¿verdad?, es que le conozcamos, que conozcamos cuál es su voluntad y que hagamos su voluntad. Eso es lo que quiere. Por eso dice, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y del hijo del hombre, que es como heno? ¿Y ya te has olvidado de Adonai, tu hacedor, que te extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente de furor del que te aflige? O sea, muchas veces el mismo hombre aflige a otro hombre para intimidarlo y para entonces adueñarse de su voluntad, ¿sí? Dice, cuando se disponía para destruir, dice, pero ¿en dónde está el furor del que te aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Adonai, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy Dios cuyo nombre es Adonai,
de los ejércitos. Entonces aquí nos dice, ¿verdad?, que Dios es varón de guerra. Y nosotros como hijos, pues, somos sus guerreros, ¿sí? Adiestrados y capacitados, ¿verdad? Y de donde tenemos las fuentes de estrategia, ¿verdad? Pues es Dios, ¿sí? Aquí nos dice la palabra conquistar, del hebreo 1234 Bacá, dice ender, generalmente arrancar, quebrar, rasgar o abrir, a atacar, dice brecha, cavar, conquistar, cortar, portillo, romper, destruir, dividir, hacer pedazos, irrumpir, partir, salir del vientre. Entonces aquí la palabra ender dice que es atravesar o cortar un fluido. Entonces, cuando tú lanzas una flecha, esa flecha va atravesando el aire. El aire es un fluido. Cuando hablamos, por ejemplo, de un barco, ¿verdad?, va atravesando lo que es el océano, los mares, ¿sí? Entonces, aquí sería, ¿verdad?, partir, rasgar, abrir, ¿sí? Entonces, aquí es importante esto porque todo lo que es pecado, lo que está en nuestro corazón fuera del diseño de Dios constituyen derechos legales y es por donde el enemigo ataca. Entonces, cuando una persona está buscando santidad, está buscando, se está santificando, ¿verdad?, pues está cerrando, le está quitando al enemigo derechos legales. Entonces está cerrando hendiduras, ¿sí? Si la persona se descuida o considera que determinada cosa, de acuerdo a la palabra, no es pecado, va a quedar ahí una hendidura. Y entonces por esa hendidura, ¿verdad?, por esa rasgadura, ¿verdad?, por esa abertura, ¿verdad?, van a entrar cosas. Y entonces si tú estás santificada, buscando santificación, eso va a contaminar, ¿sí? Eso va a contaminar y entonces, ¿verdad?, va a ser un derecho legal para que el enemigo pueda entrar y pueda tocar las vidas, ¿sí? Entonces, aquí, ¿verdad?, puede haber aberturas a nivel del espíritu, puede haber aberturas a nivel del alma, ¿verdad? En el caso del espíritu están los sentidos, la intuición, comunión y conciencia. En el caso del alma tenemos pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una constante ira, el enojo, ¿sí?, la murmuración, la queja, el miedo. O sea, todas esas son hendiduras a través de las cuales el enemigo opera. Aquí vamos a leer, ¿verdad?, una de las estrategias para que tú puedas permanecer y no ser conquistado por el enemigo, si es que sabemos que somos territorios que fuimos ganados con precio de sangre, la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestro territorio, nosotros fuimos limpiados con la sangre de Cristo. Entonces, aquí para no ser conquistado por el enemigo, ¿verdad?, es muy importante qué estrategia estás utilizando. Aquí Ezequiel les está diciendo que es muy importante la fe, es muy importante depender de Dios, porque de Él va a fluir la estrategia, ¿sí? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿qué más estrategias? Fíjate. Aquí vemos segundo libro de Crónicas 32 del 1 al 8, ¿sí? Esto fue con la finalidad de impedir que fueran, ¿verdad?, invadidos por Sennacherib. Después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas. Entonces el enemigo va a buscar cómo acampar alrededor de tu territorio, que eres tú, ¿sí? Dice, con la intención de conquistarlas. ¿Por qué? Porque el enemigo te quiere conquistar. Porque el enemigo quiere quitarte la salvación. Porque el enemigo quiere llevarte nuevamente a muerte espiritual. Esa muerte espiritual, cuando recibiste a Cristo, Cristo te la quitó, te dio vida eterna. Pero ahora el enemigo
quiere quitarte la vida eterna para llevarte nuevamente a muerte espiritual, ¿sí? Entonces aquí, ¿verdad? Lo que quiere es conquistar tu territorio. Dice, ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus principales, con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio. Fíjate bien, si es una ciudad fortificada y hay fuentes de agua, llega el enemigo, ¿verdad? Rodea, acampa, ¿verdad? Pero pues tiene agua, ¿sí? Entonces, pues él va a permanecer ahí más tiempo porque tiene, no se va a deshidratar, ¿sí? Entonces tiene agua. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Que cortaron la fuente de agua. Aquí la fuente de agua sería, ¿qué es tu pecado? Eso se tiene que quitar, eso se tiene que cerrar porque es lo que el enemigo va a utilizar para alimentarse, ¿sí? Entonces se reunió, bueno, ok, dice, cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos. Entonces, ¿qué muros caídos están en tu vida? ¿Sí? Entonces, es muy importante, dice que aquí Ezequías edificó los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Entonces aquí hizo torres. Estas torres es para poner a alguien que esté vigilando. Entonces aquí es muy importante, entonces, punto número 1, tienes que creer. En X circunstancias no puede mermar tu fe. Tienes que depender de Dios, ¿sí? Tienes que cortar la fuente de tu pecado, quitar el derecho legal, ¿verdad? Por el cual el enemigo se alimenta. Tienes que edificar muros, ¿sí? Tu espíritu tiene que estar vigilante, ¿sí? Por la acechanza del enemigo. Dice que hizo muchas espadas y escudos, esto en lo natural, pero aquí la espada es la palabra. Pero no es nada más andar cargando la palabra, es la palabra, ¿verdad? Que hay que leerla. Porque la misma palabra, cuando la lees, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aquí dice escudos. Y la palabra habla, ¿verdad? El escudo de la fe. Ahí en Efesios 6. Entonces, estos fueron estrategias, ¿verdad? Que Ezequías, ¿verdad? Le dio a su pueblo para con esto evitar ser conquistados, ser invadidos por Sennacherib. Dice, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Adonai nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Entonces, ellos estaban diciendo, ¿verdad?, que tenían la fuente de estrategia, la fuente de poder, sí que es Dios, ¿sí? Entonces, aquí, esta hendidura, ¿verdad?, entran cosas y si la persona está santificada, está en santidad y por alguna razón hay una hendidura, obviamente que se va a contaminar. ¿Sí? Entonces aquí es muy importante. Aquí la palabra fuente es del hebreo 5869 que es ayin, que quiere decir ojo. Dice, por analogía, fuente, como el ojo de un paisaje, agradar. Dice ceja, cara,
Dice desagradable, desagradar, dificultad, disgusto, estimar, iniquidad, gustar, placer. Entonces, aquí una fuente de pecado, una fuente de iniquidad, una fuente puede ser realmente, ¿verdad?, el ojo o los ojos. De hecho, la misma palabra dice, ¿verdad?, que se hizo pacto con los ojos. Entonces, aquí dice los ojos, pero también puede ser el oído, pero también puede ser la boca, ¿sí? Entonces se hacen pactos, ¿verdad? Y entonces esos pactos, si tú haces pacto porque vistes pornografía, pues obviamente es una fuente de pecado. Si tú haces pacto porque escuchas chismes, ¿sí?, pues también igual. Si tú haces pactos porque murmuras, ¿verdad?, pues son realmente fuentes de pecados. Y entonces es lo que nosotros tenemos que hacer, cerrar toda fuente, ¿verdad?, de pecado. Ahora, eso digamos que son los sentidos, pero ¿qué con los pensamientos? ¿Qué con los sentimientos? ¿Qué con las emociones? ¿La ira es un derecho legal? Pues por supuesto que sí. ¿Es una fuente de pecado? Pues sí. ¿El enojo? Sí. ¿Sí? El estar con un pensamiento en el pasado, lo estás rumiando y rumeas y rumeas y rumeas, pues claro que sí es una fuente de pecado, ¿sí? No se ve al exterior, pero está interna, es una hendidura y por ahí van a entrar cosas y el enemigo va a atacar. Entonces, ve que el enemigo es muy astuto, ¿sí? Entonces, se tiene que cerrar la fuente, ¿sí? Aquí agua dice del hebreo 4325, maín, dice agua, figura jugo, orina, semen, corriente, manantial, rasgar río. Entonces, ¿cuál es la fuente de tu pecado? ¿Por qué el enemigo no se aparta? ¿Por qué el enemigo permanece acampando alrededor tuyo, que eres un territorio? Y esto, ¿verdad?, porque hay fuente de pecado, que puede ser a nivel de los sentidos, a nivel de los miembros, a nivel del alma, pensamientos, sentimientos, emociones, voluntad, o bien a nivel del espíritu. Sí. Entonces, importante es, ¿verdad?, para que el enemigo no entre, para que el enemigo no avance, ¿verdad?, cerrar esta fuente de pecado. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es el diseño de tu corazón? ¿Sí? Porque si el diseño de tu corazón está conforme a Mateo 15:19 o Marcos 7:21 y 22, no, pues ahí están todas las maldades. Y entonces, seguramente ese corazón está preñado de iniquidad. Y entonces, por cualquier circunstancia, lo que haces es pecar. Dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, un corazón fuera del diseño de Dios, ¿verdad?, pues es una fuente que te lleva a vivir en las obras de la carne. Y todo lo que son obras de la carne son adicciones y son vicios, ¿sí? Y todo, estas obras de la carne, estas adicciones de la carne, estos vicios destruyen lo que es el fruto del Espíritu, ¿sí? Entonces, el Espíritu, ¿verdad?, obra para glorificar al Todopoderoso, sí, pero como tú sigues viviendo, porque hay muchos derechos legales, ¿verdad?, porque tienes un corazón fuera del diseño de Dios, entonces vives en la carne, vives en las emociones, ¿verdad?, vives en un pasado infructuoso, ¿verdad? Bueno, pues entonces todo esto derriba, cancela, destruye lo que es el fruto del Espíritu. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios, como creyentes, ¿verdad?, es aquilatar lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, ¿sí? Dice, entonces aquí Sennacherib permaneció, ¿verdad?, acampando, ¿verdad?, alrededor de la ciudad fortificada, y la sitió con la finalidad, por supuesto, de conquistarla, pero Sennacherib, ¿verdad?, cerró las fuentes externas, ¿sí? Entonces es muy importante cerrar las fuentes de pecado, ¿sí?, a través del cual el enemigo se alimenta. Y
Son derechos legales por los cuales el enemigo puede entrar a un territorio. Entonces, fíjate bien, cuando hablamos de que está acampando, pues está la persona rodeada, ¿no? Hay una influencia, ¿verdad? Porque es un enemigo. Pero cuando están esas hendiduras, esas fuentes de pecados, el enemigo entra. Entonces el enemigo ya empieza a tener un dominio. Y no se queda ahí porque entonces después va a ser un gobierno y después un señorío, ¿sí? Entonces es importante esto, ¿eh? Entonces cuando ya hablamos de señorío, ¿verdad? Pues estamos hablando de que tú ya no eres dueño de tu voluntad. Es el enemigo que ha tomado control de tu voluntad y está señoreando sobre tu voluntad, ¿sí? Ok. Entonces, una de las fuentes de pecado, ¿verdad? Es un pasado, el pasado. La persona, ¿verdad? Siempre está rumiando el pasado, rumiando el pasado, rompiendo el pasado. Entonces estás en dolor, en sufrimiento, en aflicción. Esas son fuentes de pecados internas, ¿sí? Y entonces cuidado porque aquí tu territorio puede ser conquistado por el enemigo. Como te digo, ¿verdad? El enemigo lo que quiere, ¿verdad? Tú como territorio, el enemigo señoreaba antes de que vinieras a Cristo en él. Estabas muertos en delitos y pecados. Pero cuando Jesús, ¿verdad? Le recibes como tu Señor y Salvador, ese territorio es limpiado con la sangre de Cristo Jesús. Y entonces, lo que va a hacer el Señor es que en ese territorio limpiado con la sangre de Cristo va a derramar riqueza. Pero el enemigo, ¿verdad? Quiere tomarte nuevamente, ¿verdad? Como territorio, si es que hay esas fuentes de pecado, ¿verdad? Porque quiere destruir los territorios de Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿sí? El enemigo no va a entrar, ¿verdad? Para limpiar, para edificar, no. El enemigo va a entrar para devastar, para destruir, ¿verdad? Para traer muerte. Y entonces lo que el enemigo, ¿verdad? Va a querer traer, ¿verdad? Es regresarte, ¿verdad? Nuevamente a esa muerte espiritual. Uh-huh. Porque cuando viniste a Cristo Jesús, Él te dio vida eterna. Y como territorio en Cristo Jesús tienes vida eterna. Pero si el enemigo entra y devasta y destroza y destruye tu territorio, Él te va a llevar nuevamente a muerte espiritual. ¿Sí? Entonces, Él no quiere que tengas vida eterna. Uh-huh. Entonces, aquí es muy importante que no ignores un pasado, pero tiene que ser con la finalidad de ser ministrado, de ser liberado de ese dolor del pasado, de esa aflicción del pasado, ¿sí? No para que lo estés rumiando, y no que te estés en ese dolor y sufrimiento o que te estés deleitando en un pasado, ¿sí? Nuevamente, ¿verdad? Son derechos legales, ¿sí? Ok. Ahora, si una persona persiste en ese pasado, lo está rumiando, ¿verdad? Pues esto le está impidiendo al Espíritu Santo avanzar en un proceso en tu vida, ¿verdad? En tu territorio de limpieza, ¿verdad? Para santificarlo, ¿sí? Estás impidiendo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo avance. Entonces, cuando existe una fuente de pecado, ¿verdad? Obras de la carne, ya sea que sea ira, enojo, ¿verdad? Estés rumiando pensamientos. Con todo esto, el Espíritu Santo está haciendo en ti la limpieza, puede estar trayendo fruto, pero cuando tú persistes en vivir en las obras de la carne, en las adicciones de la carne, en los vicios de la carne, todo esto está destruyendo lo que es fruto del Espíritu. Todo esto está destruyendo lo que el Espíritu Santo está haciendo. Por eso es importante que no ignores lo que el Espíritu Santo está haciendo. Es importante que cuando tú te ministres, tienes que haber orado antes para que tú sepas qué es lo que vas a decir
tiene que ser por el Espíritu Santo y tú sepas qué es lo que se te va a ministrar, pero quien te está ministrando es el Espíritu Santo, y entonces empieces a cuidar esa área, empieces a alimentar esa área con la palabra, empieces a ser edificado en esa área, ¿verdad? Porque entonces, ¿verdad? Pues por un lado el Espíritu Santo hace, ¿verdad? Pero por otro tu vana manera de vivir, ¿verdad? El vivir en la carne está destruyendo lo que es el fruto del Espíritu. Está destruyendo la limpieza y el proceso que está llevando a cabo el Espíritu Santo en tu vida, ¿sí? Fíjate, por ejemplo, aquí la constante queja, la constante inconformidad, ¿verdad? El estar rumiando permanentemente el pasado son fuentes de pecado. Acuérdate del pueblo de Israel, esa primera generación que el Señor la liberó de la esclavitud, ¿verdad? Pues ya, fíjate, vieron todo lo que fueron las plagas, la apertura del mar, cómo pasaron en seco, y ellos estaban murmurando, estaban juzgando, estaban criticando, estaban en una inconformidad y se la pasaron en eso, en eso. Bueno, yo te digo, pues esa generación no entró a la tierra prometida. Sí, no entró. Entonces, dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, ¿sí? Entonces, estamos hablando que en el antiguo pacto, ¿verdad? Con el pueblo de Israel, Dios levanta a Moisés, pero en el caso de nosotros, dio a su hijo, sus entrañas, ¿sí? Jesús salió de las entrañas, ¿verdad? De su Dios y Padre. Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, ¿sí? Entonces, además de estar en un pasado, en una queja, no estás vigilante. Acá cuando leímos, ¿verdad? Dice, espera, que levantaron muros, edificaron muros y pusieron una torre. Una torre, ¿verdad? Es para tener un vigilante, ¿sí? Para que esté avisando, ¿verdad? Cuando viene el enemigo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Nuestro espíritu tiene que estar vigilante. Pero si tú estás en un pasado, en una queja, en una murmuración constante, estás rumiando y rumiando, ¿verdad? No está vigilante tu espíritu. Entonces, cuidado porque el enemigo, ¿verdad? A veces es sorpresivo, ¿sí? Ok. Entonces, aquí el rumiar el pasado, ¿verdad? Eso es algo que está en tu interior, ¿sí? Entonces, un territorio agrietado, un territorio con hendiduras, ¿verdad? Pues obviamente, ¿verdad? Es una presa fácil del enemigo. Así es como opera el enemigo, ¿verdad? Entonces, todas esas fuentes significan pecados. ¿Por qué? Por eso la cerró Sennacherib. Ezequías, para que Sennacherib no tuviera manera, ¿verdad?, de permanecer ahí acampando, ¿verdad?, y se fuera. Entonces, si nosotros cerramos la fuente de pecado en nuestra vida, el enemigo no puede permanecer, se tiene que ir, ¿sí? Se tiene que ir. Y nuestro territorio tiene que estar vigilante, tu espíritu tiene que estar vigilante, tu territorio tiene que estar edificado, ¿sí? Entonces, para que el enemigo no permanezca y se vaya, ¿sí? Ok. Entonces, estas fuentes significan el pecado al cual el creyente recurre, ¿sí? Es el pecado del cual se alimenta, se deleita la carne, ¿sí? No importa que sea de dolor, de sufrimiento, no importa, porque hay una de las cosas que el ser humano suele, o le gusta a alguna gente, ¿verdad?, estar de víctima, ¿sí? Entonces, se va ese pasado, lo está rumiando, ¿verdad? Pero, pobrecita de mí. No, es que yo soy muy buena. Es que, ¿cómo me tocó a mí? O sea, ¿por qué yo? ¿Sí? O sea, cae en el área, ¿verdad?, de estarse victimizando, ¿sí? Entonces, estos son fuentes, ¿verdad?, de pecados. Entonces, es algo a lo cual tú tienes que dejar, ¿sí? Tienes que cerrar estas fuentes de agua, estas fuentes de pecado, para que el enemigo no entre a tu territorio, ¿no? Entonces, también el caso, ¿verdad?, de los ojos. Aquí vimos el caso de fuente, ¿verdad?, como es ojo. Entonces, muchas veces el pecado está a nivel de los sentidos, de los ojos. Y dice la palabra, hice pacto con mis ojos. Entonces hace pacto, ¿verdad?, con los ojos,
se hace pacto con los oídos, ¿verdad? Se hace pacto con la boca. Dice fuente, allín, palabra primaria, dice ojo, fuente, como el ojo del paisaje, agradar o desagradar, iniquidad, placer, tiene varios significados, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿cuál es la fuente de tu pecado? Son los sentidos, son los miembros, ¿verdad? ¿En qué se deleita tu ojo, o tus ojos, tus oídos, tu boca? ¿Sí? Entonces, todo eso en lo cual se deleita, pero no es diseño de Dios, es fuente de pecado. Entonces, tienes que cerrar esa fuente para que el enemigo, ¿verdad?, no acampe alrededor tuyo y para que el enemigo no pueda entrar a tu territorio, porque una de las cosas que quiere hacer es conquistar tu territorio, devastarlo, destruirlo, ¿sí? Porque él vino a matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, el cerrar estas fuentes de pecado tiene que ser con un ánimo pronto, con un ánimo resuelto, ¿sí? No es cuestión de que digas esto sí, esto no, no. Es algo que tienes que tomar una decisión pronta, ¿sí? Si tú tienes y permanecen abiertas estas fuentes de pecado, ¿verdad? Obviamente no puedes estar edificado y no puedes estar vigilante. No puedes estar fortalecido. No estás preparado para la batalla, ¿sí? Es en ese sentido, ¿sí? Entonces, esto yo ni siquiera, hermano, tú tienes en principio que reconocer y tienes que querer, ¿verdad? Tienes que te tienes que cansar, ¿verdad?, de estas fuentes de pecados para que entonces puedas clamar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le quite. Pero tú tienes que querer, ¿sí? El Espíritu Santo no va a hacer nada que tú no quieras y que tú no creas, ¿sí? Ok. Para que pueda ser entonces edificado y fortalecido, ¿sí? Entonces aquí una conquista implica destruir al enemigo. Entonces, si tú estás edificado, si tú tienes fe, si tú estás vigilante, si tienes el escudo de la fe, si tienes la espada de la palabra, ¿verdad?, tú puedes destruir al enemigo. Porque de lo contrario, si permanecen abiertas las fuentes de pecado, el enemigo te va a destruir a ti. Va a destruir tu vida, va a destruir tu territorio, ¿sí? Y te va a quitar la vida eterna. Te va a llevar nuevamente a la condición de condenación, a la condición de muerte espiritual. Eso es lo que quiere, ¿sí? Se va a apropiar de tu territorio y todo lo que el Señor había derramado en ti como territorio de Cristo, limpiado con la sangre de Cristo, derramó muchas cosas. Bueno, la riqueza más grande, ¿verdad?, tienes al Espíritu Santo. La riqueza más grande, ¿verdad?, tienes a Cristo. La riqueza más grande, ¿verdad?, tienes al Padre. ¿Sí? Entonces, ahí están. Pero el Señor quiere tu voluntad, ¿verdad?, para que tú te veas edificado, fortalecido, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Y entonces, en esa medida que tú estás siendo santificado por el Espíritu Santo, empieza a haber riquezas en tu territorio. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y viene revelación, y viene discernimiento, y viene amor, y viene temor reverente, y perdonas, ¿verdad? Y vienen dones, ¿verdad? Y hay sanidades, ¿verdad? Y hay milagros, riqueza. Y eso es lo que el enemigo quiere apagar. Eso es lo que el enemigo no quiere que se manifieste en ti como territorio. Pero entonces, para que esto suceda de parte de Dios, ¿verdad?, que estas riquezas se vean, que esas riquezas prosperen, que esas riquezas, ¿verdad?, alcancen a otros, ¿verdad?, tienes que cerrar la fuente de pecado, para que tu territorio no sea conquistado, ¿verdad?, por el enemigo. Porque ese territorio fue comprado con precio de sangre y limpiado con la sangre de Cristo, ¿verdad?, y llenado de riquezas, ¿sí? Entonces, sí es muy importante esto, ¿verdad?, para que entonces, si no estás edificado, si no estás fortalecido, ¿cómo vas a hacer guerra? ¿Sí? Pues bueno, mis hermanos,
Espero que esto les haya servido y que estén buscando del Señor, y hoy los bendigo con bendición de lo alto en el pacto eterno en Cristo Jesús.